Hola, si estás viendo este video es porque quieres comprender, transformar y sanar esas heridas, esas historias de atrás o esas maneras en que te han venido pasando cosas, encuentros y desencuentros en pareja, en la relación con tu abundancia, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Bienvenido, bienvenida. Soy Miriam Penagos y estoy aquí para acompañarte en este hermoso camino y proceso de descubrimiento de tus raíces, de tus ancestros desde una mirada consciente, porque nos hemos movido mucho desde el inconsciente que te lo voy a explicar a lo largo de este video. Bueno, quiero contarte que hace muchos años yo me sentía triste, me sentía que atraía relaciones donde había desencuentros, el dinero llegaba, pero como llegaba, se iba, no me alcanzaba. Sentía que todo el mundo estaba haciendo cosas que me hacían daño. Y esto me llevó a hacer terapia. Y la terapia me ayudó a descubrir que todo eso que me estaba pasando, yo lo provocaba y yo lo atraía. Y esa búsqueda y ese camino me llevó a comprender cómo todo eso estaba conectado y relacionado con mi historia familiar, con mis ancestros, con lo que vivió mamá, papá, los abuelos, incluso los bisabuelos. Y hoy quiero compartir contigo y acompañarte a que también tú lo descubras. Este regalo, este taller, este espacio, este video, se llama Comprendiendo el pasado. Y aquí te quiero compartir una llave para abrirla y entender tu historia familiar y cómo ella ha influido en las cosas que vives hoy en día. Esta invitación que te hago, y quiero que lo tengas muy presente, es para tu despertar de conciencia. Así que si de pronto tú todavía estás o vives o te relacionas con papá, mamá, están vivos, no se vale que a ellos les cuentes, les reclames, les digas de una manera en donde ustedes tuvieron mucho que ver, porque finalmente esos seres que tienes en la casa, a los que visitas, a papá, mamá y abuelos, en este momento son los que hay y los que hicieron todo un esfuerzo para que tú estuvieras en donde estás, con lo bueno y con lo malo. Así que el que vamos a trabajar, el que vamos a sanar, el que vamos a revisar, es ese que tienes aquí guardado, introyectado en tu historia de niño y de niña, que fue quien captó y fue aprendiendo a lo largo del tiempo todo lo que hoy te mueve y te empuja a vivir de la manera en que lo estás haciendo. Quiero partir con una idea muy importante de Alejandro Jodorowsky, que dice que nosotros nos movemos por dos fuerzas muy poderosas, y es una fuerza imitadora que está dada por todo lo que, como dice la palabra, imitamos, recibimos, copiamos y le impregnamos también a nuestros hijos de nuestra historia familiar. Tenemos una tendencia muy grande, una fuerza a replicar, a repetir. Hay cosas que al repetirlas nos generan abundancia, fuerza, empoderamiento. Esas hay que mantenerlas. Pero cuando esa fuerza de imitar y repetir nos lleva a historias de dolor, de fracasos económicos, de violencia, de desencuentro, de soledad, de miedos, esa historia hay que revisarla y cortarla para que tengas acceso a una nueva información que la da la segunda fuerza que nos propone Jodorowsky, que es una fuerza creativa, una fuerza impulsadora que viene del universo y es una fuerza que nos conecta con el futuro. Fíjate, una fuerza, la imitadora, nos arrastra al pasado y una fuerza creativa, universal de conciencia que nos lleva a conectarnos con el futuro. Y esa es la que quiero que hoy tú empieces a descubrir y a conectar para que obtengas lo que realmente quieres y lo que necesitas. ¿Mm? Nuestro árbol familiar no está solo, no está aislado, no está único, está en un bosque. Y ese bosque está por otros árboles que tienen que ver con nuestra cultura, con la sociedad, con los espacios en donde nos hemos construido. Estamos influenciados de muchas maneras.
Esas influencias tienen que ver con la cultura en la que estamos, con la religión, con las ideas políticas, con las creencias familiares, con las formas de celebrar que se van volviendo finalmente tradiciones que hacen que tu familia, por ejemplo, se caracterice por determinadas cosas que no hacen otras familias y que a veces cambiar esos rituales y esas formas de relacionarnos es visto como traición. Y pasa mucho cuando tú empiezas a vivir una vida de pareja en donde la otra persona también trae unas creencias, una cultura, una historia, una forma de ver el mundo, que al unirse con la tuya hay que negociar y hay que mirar cómo ustedes construyen la propia y no termina alguna de las dos personas acoplándose y acomodándose a la otra porque después se van a generar muchos desencuentros y de pronto mucho sufrimiento. Esas frases, esas formas de ver la vida, esos estilos, esas palabras que se repiten y que repetían las abuelas o los papás en relación a lo que es el dinero. Por ejemplo, está jugando el niño o estabas de pronto tú, no sé si te pasó, jugando con dinero y te decían, báñese las manos, vamos a comer, es sucio, no coja dinero. El inconsciente está grabando y está conectando, el dinero es sucio. El inconsciente, nosotros somos 95% inconsciente y 5% consciente. Y con ese 5% es que quiero que trabajemos hoy y que tú empieces a abrir y a entender y a abrir a darte cuenta para poder hacer la transformación que esperas y que añoras. Como te decía, esas frases que decía mamá, esas frases que repetía papá, esas ideas que nos fueron inculcando en relación a cuídese que los hombres de pronto son peligrosos, cuidado porque las mujeres le quieren sacar dinero, eso la vida es para sufrir, el que no trabaja no obtiene cosas y hay muchas frases, muchos dichos que se van volviendo órdenes sin darnos cuenta y que tú repites permanentemente. ¿Mm? Si ese es tu caso, yo quiero proponerte que a lo largo de escucharme y de hacer conexiones con lo que te estoy compartiendo, tú puedas tomar nota e ir escribiendo las primeras frases, mandatos, ideas, obsesiones familiares que a veces uno las va encontrando porque es algo que se repite mucho, 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 mucho. Las vayas escribiendo para ir haciendo tu lista de mandatos y al frente puedas ir identificando ese mandato, esa creencia, esa idea, esa forma de ver la vida, de quién es, de dónde viene. Eso es de mamá, eso es de papá, eso lo decían las abuelas, eso lo repetían las tías todo el tiempo y por mi linaje femenino eso es una cosa que no se puede discutir. Y aquí quiero compartirte parte de lo que yo descubrí haciendo este ejercicio al revisar, hacer la lista, al mirar detenidamente, porque este ejercicio no lo hice en un solo día, sino lo fui haciendo semanas, preguntando, mirando fotos, en- activando recuerdos, hablando con familiares, escuchando a mamá, recordando cómo hablaba mi papá, en fin. Me di cuenta y viendo la dinámica de mis tías, de mis primas, me di cuenta por el lado femenino, por ejemplo, de la abuela, de mi mamá, de mis tías, que había un fuerte mandato, una fuerte creencia y es las mujeres podemos solas. Eso aparentemente podría ser, oh, qué bien, las mujeres no se van a quedar, nunca les va a faltar nada, pero eso trae una carga muy grande que yo fui descubriendo en mi propia historia. Y es que las mujeres, al poder solas, le vamos quitando el lugar también a los hombres y no nos dejamos ayudar. Y después terminamos cargándonos o entrando en relaciones en donde atraemos personas que de alguna manera fracasan económicamente. Entonces yo solita puedo y yo te levanto. Se enferman, yo solita puedo, entonces yo también te ayudo a ti y te cargo. Y eso vi que se repetía en mi mamá, en las tías, en lo que vivió la abuela y en mí. Eso fue el mayor descubrimiento, en darme cuenta que yo culpaba a mis parejas de cosas que me pasaban porque yo terminaba pagando la luz, comprando las cosas, haciendo todo y el otro no hacía mucho. Y al darme cuenta que había ese mandato tan fuerte de las mujeres podemos solas, pues yo había generado una dinámica con mis parejas en donde
se relajaban porque yo terminaba siempre haciendo más de lo que me correspondía y después cargándome, quejándome o sufriendo porque no estaba pudiendo tener ese lugar en ese equilibrio entre el dar y el recibir y conectar con la armonía, con la felicidad y con la abundancia. Bueno, y al hacer ese mismo ejercicio con mi parte paterna, con ese linaje masculino, me di cuenta que todo lo que pasaba desde mis abuelos había sido muy sufrido. Les había tocado una vida muy difícil en el campo con mucha escasez. Mis abuelos murieron muy jóvenes, le tocó a mi papá hacerse cargo de sus hermanos y ahí entendí por qué siempre, y yo lo escuchaba mucho, la vida es dura, mija, la vida es dura, la vida es dura, no se confíe, trabaje, haga porque sola, la vida es dura, la vida es dura. Y me di cuenta cómo yo trabajaba muchas horas en el día, hacía muchas cosas y yo conseguía todo, pero a un costo muy alto. Cuando me doy cuenta de esos dos mandatos, comprendo por qué me estaban pasando muchas cosas en mi vida de pareja y en lo que yo estaba construyendo. Así que empecé a hacer esa revisión, que es la que yo quiero invitarte que hagas ahora, de mirar qué estilos de ser, qué maneras de relacionarse con el mundo, desde la confianza, desde la desconfianza, desde el miedo, qué enfermedades habían en común, qué tipos de accidentes habían en la familia, qué pasaba con la abundancia. ¿Era bien vista la abundancia? Porque puede pasarte, y lo veo mucho en consulta de las personas que yo acompaño en terapia, que no se dan permiso de disfrutar un viaje, de comprarse algo bonito, de tener un carro eh, y muchas cosas que podrían leerse como abundancia, porque hay una, como yo no puedo, es que mi mamá no tiene, es que yo quiero ir al viaje, pero quiero llevar a mis papás, es que yo voy, pero les traigo algo, es que no les cuento porque no quiero que se sientan mal. Y finalmente, detrás de eso, hay una lealtad y un miedo a no ser leal a la escasez de tu familia, a no sentir ese merecimiento por tener abundancia en tu vida, la que no tienen de pronto tus papás, la que no tuvieron, la que no tuvieron tus abuelos o la que no tienen, por ejemplo, tus hermanos o los tíos y demás familiares. Entonces, ojo con eso. Estos ejemplos son para que los tengas en cuenta y comiences a revisar si de pronto te pasa. Y entonces dices, bueno, ¿cómo conecto con la abundancia? Pues empezar a comprender que tú mereces tener esa abundancia y que no necesitas ser leal a la escasez que de pronto hayan vivido los abuelos, los tíos, los papás. ¿Mm? Ese es uno de muchísimos ejemplos. Hay parejas que yo acompaño en donde están viviendo una relación supremamente tormentosa y los dos comprenden que ya no quieren y no pueden seguir juntos porque se hacen muchísimo daño y no son felices, pero les cuesta mucho separarse. Al mirar su árbol genealógico y a estudiar, al mirar la historia y estudiarla, se han dado cuenta que hay unos mandatos muy poderosos de la familia es para toda la vida. Y sus abuelos sostuvieron relaciones, sus propios padres, sus tíos y tías, en donde se nota que no están siendo felices, que hay relaciones de infidelidad, que se mantiene aparentemente una buena familia, una relación en familia, pero no hay alegría, pero hay mucho desencuentro y hay sufrimiento. Pero el mandato es tan poderoso que lo sostienen estando juntos toda la vida. Y eso viene de atrás. Cuando hacen esa comprensión y logran hacer esa conciencia y darse cuenta que no necesitan repetir ese mandato, pueden decir, gracias, te acompaño hasta acá, pero tengo derecho a rehacer mi vida. Y eso es muy liberador para los hijos. ¿Qué hijo no quiere que su papá y su mamá sean felices? Entonces, ojo, si de pronto ese es tu caso, o si estás porque se dice, no, por los hijos hay que estar, y ese es un mandato también que se trae. Entonces, ponemos a los hijos así, crucificados, en la mitad de papá y mamá, uniendo algo que se tendría que unir por sí solo porque son la pareja. Bueno, esa es otra idea más de todas las consecuencias que va teniendo esto que sucede con toda la historia. Entonces, por favor, primer ejercicio, haz una lista de creencias, de frases, de ideas, de tradiciones, de hábitos en relación al dinero, a para qué es la vida, en relación a qué son los hombres, qué son las mujeres, para qué es la familia, qué hay en tu lado
femenino y en tu lado masculino, en la línea materna y en la línea paterna. Y al frente de ese listado, entonces, vas escribiendo esta creencia, este pensamiento, este hábito, ¿de quién es? ¿Quién lo creyó así? ¿Quién lo cree y lo sostiene? ¿O quién lo sostuvo y lo transmitió? Comprenderlo ayuda porque es el primer paso a entender, por ejemplo, que una experiencia de pronto en tu familia en donde hubo una traición de un hombre hacia una mujer, ay, los hombres traicionan, ojo, el inconsciente lo generaliza. Entonces, una situación de fracaso, de quiebra, el inconsciente que hizo de pronto lo generalizó. Entonces, no se puede invertir porque perdemos. No se puede confiar en las mujeres porque traicionan. No se puede creer en los hombres porque maltratan. Y si vamos a revisar, de pronto fue una situación o dos en la familia y se generalizó y se volvió una forma de ver y entender el mundo. Y tú a nivel inconsciente lo asimilaste para protegerte y lo volviste una generalidad y lo volviste un mandato en tu vida. Salirse de allí no es tan fácil, porque la familia generalmente, y te va a pasar y lo vas a de pronto a observar, no ve con buenos ojos que tú empieces a hacer cosas distintas que rompan con lo que para ellos está muy bien. Que te vayas pronto de la casa, por ejemplo, si los hijos se van tarde y salen casados, o las hijas solo salen llevadas de la mano al altar. Y si tú lo haces de otra manera, entonces eres mal vista o se va a decir que te estás traicionando la familia. Y ese es el paso y ese es el proceso que viven las personas que empiezan a hacer una transformación de conciencia, porque hay que romper con esos hábitos, esas tradiciones, esas creencias, esos mandatos y construir unos propios, unos nuevos, unos que renueven y que de pronto te permitan comprender, ojo, que ellos lo vivieron, que ellos también fueron fruto y producto de las inconsciencias y las historias de sus familias y que esa comprensión tiene que llevarte a que ya no juzgues, a que puedas decir, papá, mamá, abuelos, hay cosas que desconozco de sus historias. No soy quien para juzgarlos. Ya no juzgo más. Si estás listo o lista para decir esta frase, para entender que ellos hicieron con lo que tenían lo mejor que podían, y tú puedas reconocer y honrar, es darles un lugar y entender que es lo que había, pero que tú con tus habilidades, con tus capacidades y con tu ser adulto puedes sanar esas heridas, comprender y transformarlas para que tengas, como te decía al comienzo, la abundancia, el merecimiento, atraigas la pareja que tú quieres y construyas la familia que sueñas. Que esos mandatos que se construyan sean de esperanza, sean potencializadores, sean enriquecedores en todo el sentido de la palabra para ti y para los que viven contigo. Y aquí quiero compartirte algo que me escucharás muchas veces decir y hace parte de muy profunda de mi aprendizaje que he hecho a través de estos años, y es que la vida es una escuela con todos los juguetes, con los escenarios perfectos para que sea una escuela. Esos lugares en donde creciste, las personas con las que estuviste, fueron tu aula de clase. Las personas con las que estás hoy en día son tus maestros de aprendizaje y muy seguramente tú eres maestro o maestra de aprendizaje para otras personas. ¿Y nosotros cómo aprendemos? Cuando estamos estudiando, nos ponen tareas, nos ponen ejercicios, nos ponen problemas. Así que cada situación de la vida es una experiencia de aprendizaje y es el mejor escenario para que tú comprendas, transformes y te potencies y generes recursos y habilidades para seguir adelante. Así que te invito a que toda esta comprensión que estás empezando a hacer de tu árbol genealógico la mires con ojos de amor, no con ojos de víctima. Porque si te sientes víctima, te desempoderas, generas culpa. Y lo que pasa cuando te mueves desde este lugar, porque yo creo que hay dos clases de estudiantes. Unos sufren, lloran, pelean, reniegan, culpan, repiten esos mandatos heredados. Y ahí estamos desde el traje de víctima y no estoy resolviendo el problema. Hay otro camino y hay otra clase de estudiantes en esta escuela de la vida. Y son aquellos que deciden y que quiero invitarte a que tú formes parte de este grupo
aceptar que estoy viviendo esto, aceptar que tuve ese papá que tal vez no sabía cómo hacerlo y lo mejor que pudo hacer fue irse y me abandonó. Aceptar que esa fue la historia que había, que no había otra, la que yo soñaba. No, esa no es, esa es la que había. Aceptar que se me derramó la leche. Aceptar que estoy viviendo un embargo. Aceptar. Después de aceptar, asumo. Y asumo es que yo me hago responsable. En este darme cuenta, yo me hago cargo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Miro qué alternativas tengo y de todas esas alternativas, ¿cuál es la mejor opción para salir adelante? ¿Cuál estudiante crees tú que pasa al siguiente nivel? El que se queda quejándose, lamentándose, sufriendo, culpando, renegando, enfermándose. O aquel que acepta que está viviendo una experiencia, la asume, mira qué alternativas tiene y se potencia para ver cómo sale adelante. Entonces te invito a que seas de este grupo y que sigas descubriendo cómo poder encontrar ese camino de sanar y de transformar el presente, revisando como hoy te invito esta llave que abre el pasado y la historia que viviste con tus ancestros. Comprendiendo hace que el inconsciente, esa parte inconsciente mecánica, porque aquí te cuento que cuando el inconsciente actúa de una, cuando tú tomas una decisión inmediata, cuando hablas y reaccionas y no sabes cómo lo hiciste, cuando terminas enredándote en situaciones que dices cómo llegué acá, cuando tomas decisiones que te llevan de pronto a vivencias y experiencias de aprendizaje que son dolorosas, ese lado inconsciente fue el que reaccionó y el que generó que tú llegaras allá. Cuando tú haces esta revisión y te das cuenta y puedes hacer una pausa, tomas distancia, revisas, conectas, esto a qué se parece a lo que yo he venido viviendo, esto qué se parece a lo que hacía papá, esto en qué se parece a lo que hacía mamá, a quién de mi árbol genealógico me estoy pareciendo. ¿Mm? Y cuando te das cuenta de eso, tienes la opción, la hermosa opción de tomar de tu árbol genealógico lo mejor, porque este árbol tiene un lado luz y tiene también un lado sombra, y ese lado sombra es el que te estoy invitando que revises, que transformes. Pero ojo, no renuncies a todo. Estos ancestros también hicieron un gran esfuerzo por abrirse a la vida, por creer, por encontrar alternativas, resoluciones, y también tienen una herencia hermosa para ti que va a ser el resultado de todo este camino y de todo este proceso. ¿Cuál es la herencia? Tomar lo bueno. Me quedo con lo bueno que es. Y también empieza a hacer una lista de todas esas cosas, mandatos, frases empoderadoras, esperanzadoras, que ayudan a salir adelante, que tú quieres tomar la alegría de quién, la confianza de quién, la fuerza para salir adelante de quién, la creatividad de quién. Y eso es lo que debes conscientemente tomar, recibir y en honor a toda esa historia, decir, sigo adelante y les prometo que voy a hacer lo mejor que pueda con mi vida. Bueno, esta es la primera puerta. Quiero que si revises nuevamente este video, lo escuches, conectes con tu historia, mires fotos, preguntes lo que necesites preguntar y te quedes no solamente con lo que te digan. Ojo, puede que te digan, no, su tío era un santo y se fue para el seminario porque él quería ayudar al mundo y él estaba ya en el tercer piso meditando y orando muy feliz y sin darse cuenta estaba en una ensoñación y se cayó. Y tú dices, tú sabes, el tío era gay, prohibido ser gay en la familia, estaba sufriendo mucho, lo metieron al seminario y él desde el tercer piso se lanzó. Si tú sientes que esa es la historia o la sospechas o sabes que es por ahí, confía en esa historia, confía en tu intuición, porque a veces hay verdades que no se cuentan, que se vuelven secretos y que terminan explotando, que será un tema más adelante de otro trabajo de ir comprendiendo, porque esto de explorar el árbol genealógico tiene muchas aristas, muchos temas. Los secretos terminan haciendo daño y a quien menos se esperaría. Te dejo para que te quedes con tus reflexiones y quiero cerrar y terminar con un cuento que también se lo recibo a Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Y es la historia de un campesino
que estaba sembrando. Y entonces su Dios se le aparece y le dice, Dios, yo le quiero dar las gracias por la vida, por la siembra, por el campo. Ay, pero hágame un favor. Quíteme las tormentas, esos huracanes, esas temporadas de lluvia, esas temporadas de sequía, los pájaros que se llevan las semillas, los gusanos. No me ponga nada de eso para que yo pueda tener mi siembra, la siembra que quiero. Y Dios dijo, bueno, concedido. Pasaron los días y cuando el campesino fue a mirar la tierra, se dio cuenta que las semillas se habían podrido y se habían dañado, porque no habían tenido la suficiente fuerza que da el exponerse a las sequías, el exponerse a las inundaciones, el exponerse a todas las afectaciones que tiene y movimientos que tiene el suelo. Y como no aprendieron de eso que era natural que fueran aprendiendo, las semillas se dañaron. Así que quiero invitarte a que tomes toda la fuerza que dan las dificultades, las circunstancias en las que has estado envuelta o envuelto, y las mires como oportunidades de aprendizaje, de fortaleza, de recursividad, para que salgas adelante. Muchas gracias. Nos vemos próximamente.